Viene potente la información del Cacique, muchas reacciones fuera de torneos internacionales. Y lo primero para Tomate, ¿busca o no busca entrenador Colo-Colo? Carlos Tenores, bueno, es la pregunta, ¿cómo están? Buenas tardes, primero que todo, que todos se hacen en Colo-Colo, particularmente. Yo recién, te diría yo, hace 10 minutos conversaba con un director de Blanco y Negro y me comentaba esta fuente, este director de Colo-Colo. Me decía, ¿sabes qué? Yo te decía que iba a seguir 100% seguro antes del partido ante Audax Italiano. Ahora no sé si puedo garantizar eso y si finalmente el directorio, porque esto va a ocurrir el día de mañana, a las 4 de la tarde se va a juntar el directorio de Blanco y Negro para analizar la situación futbolística, el tema de Fernando Ortiz. Otros me comentaban, Carlos Tenores, y luego vamos a escuchar, por supuesto, las duras declaraciones de Arturo Vidal, pero para comenzar con la situación de Fernando Ortiz, tiene que ver principalmente con esta relación tirante que tiene derechamente con Arturo Vidal y también con el propio Esteban Pavés. Es sabido, no son bien considerados o no son tan considerados en la formación estelar y eso obviamente en los jugadores genera un ruido. Vamos a ver qué va a determinar finalmente el directorio de Blanco y Negro, si van a tener que seguir conviviendo con estos dos jugadores, también con Fernando Ortiz, o toman la decisión que no continúe el técnico de Colo-Colo. Pero, por ejemplo, lo marcábamos muy bien ayer, llegamos muy temprano al Estadio Monumental porque se juntó el técnico de Colo-Colo con el plantel de jugadores, con algunas revisiones físicas y ya le entregó un panorama, un calendario para cuándo retorna el equipo, cómo se van, por ejemplo, en el tema físico y cómo tienen que retornar. O sea, uno entiende y da luces el técnico de Colo-Colo, Carlos Tenores, que seguramente él se siente dentro de este proyecto temporada 2026. Carlos. Sí, hubo un dato que usted tiró el domingo durante la transmisión, Cristian, que a mí me parece que es el que marca todo. En pleno segundo tiempo tú decías, y hablábamos sobre la eventual renovación de Ortiz, y tú planteabas que te habían dicho en el Monumental, en el mundo dirigencial de Colo-Colo, que era determinante que el partido lo ganara, independientemente de que quedara eliminado o no, para la continuidad de Ortiz. Porque al darse lo que ocurrió en Chillán, con la boleta de Ñublense, la derrota frente a Audax suena peor. Si hubiera quedado eliminado Colo-Colo, ganándole al Audax, la situación de Ortiz, como tú lo decías, era muy diferente, pero lo que tú planteaste en ese instante fue revelador. Sí, es verdad, porque ese era el escenario que no quería derechamente la dirigencia de Blanco y Negro, más allá que el golpe ya lo estaban asumiendo, que no dependían de ellos, pero ellos decían, bueno, puede ser aún peor si finalmente se encuentran con el panorama de Colo-Colo ganando su partido ante Audax Italiano, se mete en Copa Sudamericana, porque efectivamente en este caso Ñublense estaba haciendo la pega, lo que necesitaba Colo-Colo. Bueno, fue un primer tiempo para el olvido del cuadro del Cacique, mejoró el segundo tiempo, pero las sensaciones dirigenciales dentro de Blanco y Negro no eran positivas. Escuchemos de inmediato, esta es la palabra de Arturo Vidal, uno de los pocos jugadores que habló ese día en zona mixta, pero se descargó. Yo hace rato, y me parece que no había ocurrido con Arturo Vidal que le pegara, que disparara directamente también al presidente Aníbal Mosa. Lo había hecho contra el bloque opositor, también contra el técnico, que no es primera vez que ocurre, pero bueno, escuchemos esta palabra porque dice, hay gente dentro del directorio también que tira el carro para atrás. ¿Cómo se está manejando esta situación? Filtran situaciones, temas contractuales. La palabra de Arturo Vidal. De todos lados, no voy a dar nombre porque no me gusta el nombre, pero cada uno tiene que ponerse los zapatos nomás y hacerse responsable. Yo me hago responsable porque, como digo, soy el jugador más importante, el que tiene mayor peso acá en el equipo y me hago responsable. Si la gente me quiere criticar, está muy bien. Cuando se perdía era culpa mía, cuando se ganaba no era culpa mía, cuando pasaban cosas era culpa mía. Cuántas cosas dijeron de mí, tiraron mi sueldo, que todos saben que no es así, pero lo tiran con una maldad. Porque todos saben que el sueldo mío no es ese. Uy, de acá lo filtraron. Eso molesta y a la gente le molesta cuando las cosas no salen, que un jugador gane tanta plata. Aquí todo el mundo filtra cosas, los sueldos, los premios, todo, y no es así. En Europa nunca lo viví así. Los dirigentes, si tenían que ir a decir algo, lo iban al camarín, y acá pasa todo lo contrario. Hay tanta pelea interna que afecta, en general afecta. Nosotros nos metemos toda la presión, sí. El 80% del equipo, de los jugadores, hicimos un mal año, pero sí hay muchas cosas que hay que mejorar.
Ya, tenores, aquí los quiero escuchar porque se descargó Vidal, porque incluso en algún minuto como que se quiebra al momento de denunciar que le habían filtrado el sueldo, y porque además me parece que hizo una autocrítica muy potente al decir que la temporada que está terminando fue el peor año de su historia futbolística, Leo Burgueño. Sí, hay una parte de autocrítica en este discurso de Vidal, pero también hay una parte de donde apunta hay hace rato que los jugadores cuando ganan los títulos son de los jugadores y cuando pierden son de los entrenadores o de los dirigentes, ¿sí? Pasó en la selección, pasa ahora cuando termina la temporada de Colo-Colo. El tema, él tiene un problema con la dirigencia, que es la que dice que filtra su sueldo. Dice que en Europa no pasa, sí pasa. Los medios en Europa te filtran más los sueldos que son aquí. brutales los medios. Sí. ¿Quién tira el carro para atrás en Colo-Colo? De acuerdo a lo que dice Vidal. Yo creo que él apunta al bando opositor. ¿A la guerra civil? Él alude a la dirigencia en su totalidad. No solo al bando opositor. No. La guerra civil interna. Lo estuve reporteando hoy día, sí. Pero perdón, la dirigencia, digamos, la oposición no es la que no quería que él llegara. Es cierto, no, sin duda, pero él no hace distinción y él cree que hubo filtraciones, digamos, de todos los sectores y por eso está dando lío y por eso lo expresa, digamos, de esa manera. No profundiza respecto a los nombres, podría haberlo hecho, no lo hace, fue bastante explícito en todo caso en lo que dijo, ¿no? Porque mi primera lectura es la tuya. Yo pensé que él aludía y pasaba factura respecto de esas declaraciones cuando él llegó, cuando no lo querían, que el sueldo, ¿te acuerdas que hubo ahí todo un entramado y bueno, finalmente se despejó, ¿por qué? Fundamentalmente por el empuje del bloque Moza alineado con el Club Social. Pero en esta crítica en particular, él la hace de manera transversal. Además que recordemos que buena parte de la información de Colo-Colo, al ser blanco y negro, una sociedad anónima abierta que cotiza en la bolsa, toda la información es pública. Claro. Está todo en las memorias del club. Tomate, cuando, y lo sumo a los tenores también, por supuesto, acá en la mesa, pero cuando en otra parte de la declaración Arturo Vidal dice que se manejó muy mal lo de Almirón, que ahí se pudrió todo, lo dice por Almirón, lo dice por cómo se manejó la situación, porque también es bastante críptico en su declaración para el que no está con el día a día de lo que está pasando en el Monumental. Sí, y ¿sabes qué? Tiene que ver con esa relación, porque nosotros le preguntamos derechamente con esta relación tirante, desgastada, sin duda, nos lleva mucho tiempo, pero no hay un punto de encuentro entre Fernando Ortiz y el propio Arturo Vidal. Está esta declaración, escuchamos de inmediato, Arturo Vidal, porque apunta a eso, más allá de su continuidad, cómo se va a ir manejando. Pongan atención a esta reflexión, porque aquí aborda el tema dirigencial con Aníbal Moza y también el punto con Fernando Ortiz. Ya lo dijo el presidente el otro día, estaba renovado, se renovó solo automáticamente, ese es un derecho que tengo, pero el presidente lo dijo. Yo muchas veces hablé con él antes de llegar a este punto y él no aceptó, así que vamos a seguir luchando nomás y vamos a ver qué viene ahora de aquí en adelante. Tengo contrato, no sé quién va a seguir a cargo, no sé qué. Aquí no se sabe nada, de verdad que estamos todos los jugadores, el equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes y así no fue. Me duele no haber podido empezar desde el principio hoy día, que estaba muy bien físicamente, en la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho y quedar eliminado así también, del local, duele mucho y eso lo voy a llevar conmigo. ¿Fernando Ortiz era el técnico indicado para sacar el momento? No sé, no me meto. Hablaste muy bien de Jorge Almirón, por ejemplo. Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho, de ahí se pudrió todo. Entonces, después en adelante uno no toma decisiones, no le preguntan qué es lo mejor para Colo-Colo, uno juega nomás, pero al final pasan estas cosas cuando la institución no está unida. Bueno, de manera tácita ahí hay una crítica a Ortiz, ¿no? Claro, es que, los resultados de Ortiz no terminan siendo buenos. No le ganó a ningún equipo de los que iba arriba en la tabla. Termina ganando los dos equipos que descendieron. La derrota en El Salvador fue fea. La derrota frente a Audax Italiano también fue fea, sobre todo por el primer tiempo. Pero él tomó un par de decisiones que no sé si otro entrenador estaba dispuesto a tomarlas. Que era sacar a Pavés y sacar a Vidal. Y lo hemos hablado muchas veces, hasta la saciedad, hasta el hartazgo. De hecho, en la primera formación no juega Vidal y juega Pavés. Claro. Que es contra la U en la Supercopa. Y después a Vidal lo pone como mediocampista central. Ahí uno empieza a mirar en este ciclo de Ortiz y hay un partido que termina, no sé si pasando colado, pero uno se queda con los últimos dos, pero el partido con Limache.
partido que Colo-Colo lo tenía controladísimo, lo ganaba bien adentro en el segundo tiempo en el Estadio Nacional y se le va. Y ese por ganado a 10 minutos del final. Claro, y ese empate pone otra vez las dudas en Colo-Colo, pero tomó decisiones políticas el entrenador que no eran fáciles. No todos los entrenadores están dispuestos a eso. Ahora, en una de esas... El problema es que no le pagó. Él hizo la... Porque si Colo-Colo metía a Sudamericana... Claro, él hace la pega sucia, pero a lo mejor se tiene que ir. Se tiene que ir habiendo hecho la pega sucia. ¿Está de acuerdo con eso, Burgueño? Sí, y tampoco lo ayuda. Yo no creo que un entrenador se lo pueda medir por un partido. Yo creo que igual los últimos dos, ahí baja el rendimiento. El 0-3 en El Salvador, el resultado en El Salvador, más, sí, 0-3 fue. El resultado contra Audax le cambia mucho la cara con respecto a lo que puede pensar la directiva, que la directiva sí piensa en un partido. O sea, lo evalúa por un partido si clasifica o no clasifica. Y después, yo creo que las declaraciones de Vidal le dan un palazo como para que no siga. Ahora, ¿quién querrá venir, Rodrigo, Carlos, muchachos, luego a Colo-Colo hoy día? Un equipo que va a tener que bajar de manera sustantiva su planilla, no están los mismos recursos, no tiene torneo internacional, y la obligación en Colo-Colo es ser campeón o campeón. No sé, me refiero a un entrenador reputado del extranjero, además. Que fue lo que le ocurrió a Colo-Colo cuando llega Ortiz, porque Ortiz acepta estas condiciones. ¿Por qué del extranjero? No, digo yo. Es que, por ejemplo, te cito el caso de Coquimbo. Coquimbo perdió al Chino González. Sí. ¿Qué hizo la dirigencia? Hizo un barrido entre los entrenadores vigentes, disponibles, del medio local, calificado, en opinión de quien hizo ese ejercicio, la plana mayor de Coquimbo para tomar el equipo. Sí, como todas decisiones subjetivas. No, exacto. Y se llegó a un universo de 8 entrenadores, que luego decantó a 3. Y en este minuto están en esos 3 a ver quién eligen. Y la lectura fue que el nuevo entrenador de Coquimbo fuese alguien que conociera el medio, que hubiera dirigido acá, que tuviera una carrera que mostrar. Claro, y había un fútbol similar al chino. Con un comodín del extranjero, que, eventualmente. Y ahí están. En el caso Colo-Colo, yo creo que ese mismo ejercicio está hecho. Y recogiendo lo que dice Danilo, si es que llegara eventualmente a venir alguien del extranjero, no va a ser un entrenador de los calibres o de los quilates de Almirón en su minuto, haciendo el ejercicio comparativo, porque Colo-Colo no va a tener para pagarle a ese cuerpo técnico. Lo primero es que no juega la Copa Libertadores. Al no jugar Copa Libertadores ahí hay un incentivo de vitrina, de plataforma que no está. Entonces en Colo-Colo todo se va a corregir a la baja un 30%. Y eso condiciona todo finalmente. Cuéntanos, Tomate, que lo queremos escuchar desde el Monumental. Sí, les doy un nombre. No digo que vaya a ser el reemplazante si es que se va Fernando Ortiz. Pero hoy me comentaban que han tenido algún contacto. No sé si fue su agente, no sé si fue él quien llamó al técnico o al revés. Pero el nombre de Pablo Guede. El nombre de Pablo Guede. A ver, es un entrenador que le fue bien en Colo-Colo, no termina de buena manera su paso por el equipo, lo reconoce en su momento Aníbal Mosa, que pierde el control del club porque Guede tomó una posición muy dominante en la institución y al final yo creo que eso gatilla su salida. En el último tiempo no ha tenido tan buenos resultados. A Guede le convendría venir a Colo-Colo para relanzarse, para un relanzamiento. Pero no sé si es lo que Colo-Colo requiere en esta instancia. ¿Cómo era la frase que dijo en la entrevista en Clank con Barsky? Ahora, más importante que Bachelet. ¿Qué tan promotor de jugadores jóvenes era Guede? Ayúdenme a hacer memoria. Porque uno de los principios básicos de la temporada 2026, por lo menos es lo que declara el club deportivo, es que en esta coyuntura, solo con torneos locales, la misión, el mandato que se ha conferido y también una estrategia, un diseño que se está trabajando en conjunto con Tito Tapia, es que realmente se note, digamos, la presencia, al menos en el plantel, en la convocatoria. Pero eso lo dice el Club Social desde el voluntarismo, ¿no? No, por cierto. Porque al final el que toma la decisión es sí, blanco y negro. Está bien. Y en los clubes grandes... Pero acuérdate que hoy día el que inclina la balanza también es el Club Social, ¿no? Pero la definición del plantel, en la toma de definiciones, es blanco y negro. Y en los clubes grandes de todo el mundo, salvo quizá en algún momento lo que ocurre en el Barcelona, con
por lo que significa políticamente el Barcelona en Cataluña y la Masía. Claro, o sea, hay una apuesta siempre por los jugadores de la casa. Pero los clubes grandes... Cuando la chequera es ad hoc. No, en este caso la chequera no va a ser ad hoc es que los necesariamente. clubes grandes necesitan ganar siempre, no tienen otra posibilidad, meterse en los torneos internacionales, y muchas veces no están dispuestos a correr el riesgo de poner a los jugadores jóvenes. Pablo Guede estaba en el Puebla, pero no sé si está dirigiendo o su último trabajo, su último club fue ahí en el Puebla de México. Maneja ese antecedente Cristian Alvarado, que además nos puede hablar de las salidas, ¿no? Porque muchos futbolistas van a emigrar de Colo-Colo. Sí, insisto, lo de Pablo Guedes solamente me comentaban hoy día, en caso de no seguir, porque yo insisto, yo creo que acá está 50 y 50. Va a ser muy importante, Carlos Tenores, probablemente porque post partido ante Audax Italiano, una larga reunión en los vestuarios del Estadio Monumental, donde estaba Aníbal Mosa, que no ha hablado tras esa dura derrota de Colo-Colo, junto a José Daniel Morón y también Edmundo Valladares, que es el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, no integra la mesa del directorio, pero obviamente es el representante que después obviamente tiene esta comunicación directa con los dos directores que estarán presentes en la reunión del día de mañana. Vamos a ver cuánto pesó esta eliminación, la forma también para tomar una determinación. Yo sé que tú me quieres preguntar por lo de Vicente Pizarro e Independiente, que estamos en este momento donde jugadores que están en el mercado para Colo-Colo porque necesita hacer caja, estamos hablando de Vicente Pizarro y también de Lucas Cepeda. Pero atención con este nombre. Esta es información de ADN. Atención. Información de ADN. Un jugador que puede retornar al Estadio Monumental. Tiene... a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? A ver, no se ponga nervioso, tómate. No, es que me está llegando información, entonces lo tengo que adornar bastante bien. Sí, ¿sabes lo que hace? Ponga una pausa ahí. ¿Con cuántos teléfonos estamos funcionando, Tomate? 3. En estos momentos tengo 3. Ya, porque Ávila Soto llegó a 4, ¿ah? Sí, no. No le quiero meter presión, pero es mucha la información. El cuarto me lo robaron, así que sería todo. Bueno, pídale a Santa Cruz que viene luego. Me llega información, Tenores, pero no veo. Perfecto. Ahora sí, te escuchamos, te están escuchando en todo Chile. Derica Magallanes, Cristian Alvarado. El nombre que está haciendo la gestión blanco y negro para repatriar, porque no vive un buen presente y está en Udinese, en rigor está en Francia, pero pertenece a Udinese. Hablo de Damián Pizarro, 20 años, que ha jugado poco y nada. De hecho, en Francia ha jugado 2 partidos, 26 minutos, y en Udinese 3 partidos, 29 minutos. Bueno, se están comunicando con su círculo cercano al jugador. ¿Y qué recibe de respuesta Colo-Colo? Sí, estoy dispuesto. Si ustedes pueden negociar un préstamo con la gente de Udinese para que me termine valorizando, yo aceptaría y podría retornar a Colo-Colo. Insisto, información de ADN, Colo-Colo ya trabaja en el retorno de Damián Pizarro para la próxima temporada. Mira. Ahí está la información que nos comparte Alvarado, cómo la procesa, cómo la recibe, el que más sabe, que también, oiga, usted tiene un celular acá en la mesa, pero está como loco, ¿eh? 4, tío. Parece un pulpo ahí. Sí, señor. Ya. Es que tengo la lista de todos los jugadores que vuelven a préstamo. Ya, pero coménteme primero lo de Damián Pizarro, coménteme la información de Tomate. Sí, está bien. Me parece que aportaría. Ya. Yo lo recibo. Ya. Que recuperarlo. Porque ojo que también a Pablo Guede interesa en Perú, ¿no? Así es, porque sería el flamante reemplazante del Pipo Gorosito en Alianza Lima, a la espera de O esa sea, Colo-Colo se ratificación. tendría que apurar, ¿eh? Correcto, porque están muy cerca las eso negociaciones. está bastante avanzado. Hay consenso en la dirigencia. Ahora, sí, Colo-Colo esto lo resuelve mañana, ¿eh? la reunión. La continuidad de Ortiz. Sí, señor. ¿Porcentaje para la continuidad? La 80-20 que se va. 80-20 que se va. ¿Coincide con la información y con el reporteo de Tomate? ¿80-20 que se va? No. 50 y 50. Cállate. Mire, se juega. Conservador. Ya, está bien. No quiere perder, ¿eh? Está bien, hay que puede disentir. Ahora, yo sé que no se dieron los resultados, ¿ah? Momento. No tengo. Yo sé que no se dieron los resultados y que hoy día el hincha Colo-Colo está mosqueado, pero una cosa que gustó de Ortiz fue que apareció. Porque acá se da cuenta que en el fútbol chino siempre nos estamos dando vueltas los mismos nombres. Pablo Guede, que vuelva Damián Pizarro. Lo de Ortiz no funcionó, pero así como fue tan sorpresivo, la irrupción del Chino González, ¿no? Sí, claro. Bien. ¿Ves? Sí.
Bueno, hay un datito de Colo-Colo que es importante. Obtuvo apenas 12 triunfos en el campeonato, la cosecha más baja de victorias en un torneo desde la temporada 2020, cuando apenas alcanzó 9 victorias. Y recuerden, esa temporada jugó el partido de definición ante la Universidad de Concepción en Talca. Bueno, primero le pido la lista de jugadores que salen y la vamos ratificando con la información que tiene Hernández en la mesa. Contigo, Cristian. A ver, seguro no van a continuar en Colo-Colo Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Jóscar Opaso. Ellos terminan contrato, su vínculo, y no van a ser renovados. Amor, por ejemplo, también lo finaliza. Quería decir lo de Sebastián Vegas, que tiene que retornar al Monterrey, equipo mexicano. Termina contrato Alexander Oroz, pero él va a continuar, debería ser renovado por 2 temporadas más. Están en los últimos detalles y eso va a ser así, va a seguir en Colo-Colo. Ya hay nombres que obviamente hacen ruido. De hecho, yo la información que tengo en esta revisión de el tema físico, el día de ayer en el Estadio Monumental, que llegamos muy temprano, a las 7:15 ya estábamos en el Estadio Monumental, porque a las 8 tenía la primera reunión. ¿Quién? La gente del departamento médico, por ejemplo, con Mauricio Isla, perdón, con Arturo Vidal, quiero decir. Pero bueno, hay un nombre que me parece que le van a buscar una salida. Vamos a ver si eso, porque es de los sueldos importantes que tiene Colo-Colo, pero que ya no convenció definitivamente muchas oportunidades. Hablo de Marcos Volados. Van a ver si le pueden buscar una salida. Tiene contrato vigente todavía Marcos Volados. La situación de Esteban Pavés, también entendiendo sobre todo esta relación tirante con el técnico de Colo-Colo. Lo de Salomón Rodríguez, nosotros lo adelantamos acá en ADN, que en Huracán lo están siguiendo, preguntaron, vieron las condiciones. Obviamente Colo-Colo tiene el deseo que pueda dejar el Estadio Monumental, pero tratar de quedarse con un porcentaje a la hora de poder pagar el sueldo, ¿no? Entendiendo que muchas veces estos préstamos, el club, en este caso dueño del pase, que es Colo-Colo, se hace cargo de un porcentaje importante. Bueno, es un nombre. Lo de Alan Saldivia también. Alan Saldivia tiene el deseo de poder partir. Lo de Estados Unidos está muy vigente. De hecho, su representante hace un par de semanas estuvo allá. Vamos a ver si hacen la bajada, pero está la posibilidad que pueda dejar el Estadio Monumental. Pero alguien me comentaba, a raíz de los jugadores que pueden partir y que obviamente son muchos defensores, por ejemplo, bueno, es prioridad. Si continúa Fernando Ortiz en el banco de Colo-Colo, prioridad. Un arquero. Si no es Brian Cortés, sí o sí tiene que traer un arquero Colo-Colo, 2 defensas centrales, un lateral derecho y el reemplazante para Salomón Rodríguez. El resto se va viendo en el camino, entendiendo la caja acotada que tiene blanco y negro para reforzar el equipo. Ya, pero esos puestos nacen de la comisión directiva, no es la petición del técnico, ¿no? Pero bueno, pero van en conjunto, porque ya están trabajando la planificación, pero uno entiende además que si se va a ir Emiliano Amor, Sebastián Vegas, por ejemplo, y parte también Alan Saldivia, sí o sí necesita reforzarse con un par de centrales. ¿Y no habrá un lateral izquierdo? A mí me dicen que preocupa más la posición de lateral derecho, porque se va Mauricio Isla, que el lateral izquierdo. De hecho, hay un nombre, Jorge Espejo. El jugador de Audax italiano ya está siendo mirado, ya está siendo observado para llegar al Estadio Monumental. Oye, Tomate, ¿Nicolás Garrido de O'Higgins tiene que volver o el equipo rancagüino hizo opción de compra ahí? No, tienen que volver todos los jugadores, tienen que volver, se están analizando ahora sus situaciones porque son más de 20 jugadores. Claro, el caso más emblemático es lo de Cristian Zavala, también lo de Brian Cortés, pero hay muchos jugadores, por ejemplo, Diego Ulloa. Diego Ulloa es un nombre que gusta mucho el Estadio Monumental, que todavía le queda un año más de contrato, pero todo indica que se va a quedar en Colo-Colo, no va a ser nuevamente enviado a préstamos, sobre todo por la continuidad que tuvo, a propósito de la pregunta que tú me estabas haciendo respecto al lateral izquierdo, para que pueda jugar el Estadio Monumental. Pero insisto, son muchos nombres que con la gerencia deportiva, sobre todo con Daniel Morón, que dicho sea de paso, hace rato no escuchamos la palabra del gerente deportivo de Colo-Colo. Podrá también sacar alguna conclusión de aquello Daniel Morón, ¿no? ¿Cuánto se le puede responsabilizar a Daniel Morón del fracaso deportivo de Colo-Colo este año? Es la pregunta, ¿no? Claro, porque se dijo desde un primer momento que el liderazgo de todas las negociaciones lo tomó el presidente, Aníbal Mosa. Especialmente, por ejemplo, Aquino es el mejor ejemplo. Claro. Lo de Rodríguez, Aquino, la llegada de todos los jugadores. Ahora, con la llegada de Aquino estuvimos todos de acuerdo, ¿no? Que era un buen refuerzo para Colo-Colo. Claro, pero no funcionó como no funcionó nadie en Colo-Colo. Yo jamás pensé que Sebastián Vega iba a tener el rendimiento que tuvo.
además central zurdo. Yo nunca pensé que Colo-Colo podía extrañar a Falcón, que me parece un jugador Y ocurrió. simpático, pero Grandes muy, polémicas con Hernández. pero de una discreción enorme. Sí. Pero es así. Yo creo que Méndez tuvo algunos chispazos, pero nunca se sintió titular cabal. Tampoco Alarcón. Alarcón, porque siempre estaba quien jugaba en la contención, tuvo algunas lesiones, pero para mí, yo lo he mencionado varias veces, ese partido con Bucaramanga y tuvo, pero Almirón, con tal de satisfacer y de no tener conflicto con los pesos pesados del plantel, terminó muriendo con esas botas. Esas botas lo terminaron llevando al fondo del río a Almirón. Además del conflicto que tuvo con la dirigencia, porque uno empieza a revisar de todo el año de Colo-Colo, bueno, aparte del problema que aparte de lo de la noche del 10 de abril, el pésimo manejo en la situación con Almirón, porque lo echaron, pero no tenían plata para echarlo, lo mantuvieron, la llegada de Ortiz, la conformación del plantel, saltarse al director deportivo, los problemas de violencia. Al final los problemas de violencia a Colo-Colo le determinan jugar buena parte del año a las 3 de la tarde, jugar en días laborales a las 6 de la tarde, ese partido con Limache, tener que jugar con menos aforo. ¿Te acuerdas de esos partidos que le daban un aforo mucho menor y terminó jugando? También porque la gente se asustó con 17.000 personas, 15.000 personas. Uno empieza a sumar y se da cuenta que fueron demasiados los errores de afuera, pero también de adentro. Y creo que el plantel termina asumiendo el costo institucional de la crisis que surge la noche del 10 de abril, cae en el vestuario, y el vestuario y el director técnico en ese momento, Almirón, fueron incapaces de sostener esa tremenda bola de nieve que se les vino encima. Y después ya se inició la segunda rueda. Se nos olvida, por ejemplo, la eliminación en la Copa Chile, fase de grupo de la Copa Chile, con Limache y con Wanderers. Si al final el que clasifica es un equipo del ascenso. En el grupo estaba San Felipe, Claro. Wanderers y Limache. Dos equipos del ascenso y un equipo que estaba... que se salvó en la penúltima fecha, que estaba armado para salvarse del descenso. Entonces, lo de Colo-Colo, y además el factor Vidal, porque Vidal, quieras o no, por su nombre, termina siendo más importante que el entrenador, que el presidente. Nunca va a ser más grande que la institución, pero en la contingencia del día a día, su nombre terminó pesando al mismo nivel que la institución, y eso no puede ocurrir jamás. Sí, lo que es una pena para el colocolino, saco acá los barra brava, ¿no? Digo, para la gente que compra su boleto, que es hincha, fan de Colo-Colo, que tiene una tradición, una herencia también familiar, digamos, de ir al estadio, de acompañar al equipo. Es que recién van a poder ver, en el mejor de los casos, un nuevo partido de Colo-Colo en el campo internacional en 2028. Y estamos en 2025, ¿eh? Y recién en el 2028, eventualmente, podría haber público, porque el 26 no van a tener. ¿Ah? Pero el 27, si cumplen, si pasan la fase de grupo, sí. Que normalmente no ocurre, digamos. Es que no ocurre, estadísticamente no ocurre. Sí. Y si no ocurre, recién el 28, si es que vuelve a clasificar, podrías tener gente en el estadio. Entonces son prácticamente 2 años y medio. Saquemos la parte financiera, que es brutal, digamos, el perjuicio. Pero yo digo, ese tipo de cosas dañan el alma de Colo-Colo. Yo creo que Colo-Colo quedó dañado en lo más profundo de la institución a partir de lo del 10 de abril. Y creo que, bueno, ahora se hicieron alguna inversión en términos de seguridad, pero bueno, muy bien desde ese punto de vista, pero ver para creer en términos de la implementación. Yo creo que acá tiene que haber realmente, cuando se haga el análisis final, que lo estamos haciendo, el barrido de la temporada, hay que poner en su real dimensión el perjuicio que generó ese 10 de abril, pero los barra brava en particular, ese piño que no lo sabría cuantificar, pero no son muchos, que decidieron hacer esos reventones, esos turbazos. Esos muchachos, el tema, Rodrigo, son los responsables en un alto porcentaje de la crisis de Colo-Colo. Que a esta altura, esos piños en la U, en Colo-Colo sobre todo, no son tan pocos. Yo creo que a esta altura llegan por lo menos al millar. Y ahí hay eso es mucha gente. Es mucha gente, porque 50 son un problema. 50 son un problema porque te dejan la escoba en el estadio, los accesos. Entonces, uno de los dramas que tiene hoy día el fútbol chileno y que complica su programación, complica la operación de los partidos,
complica la experiencia de ir al estadio, complica a los jugadores, etcétera, es lo que ocurre con esta violencia que está desatada y que nos tiene, que a mi juicio, después de darle muchas vueltas, creo yo, que es quizás uno de los temas centrales de por qué estamos como estamos. Oye, para precisar algo que también comentábamos, Nicolás Garrido ya no pertenece a Colo-Colo por el jugador de O'Higgins de Rancagua. Y para que quede súper claro, Cristian Alvarado, lo de Esteban Pavés, imposible que continúe en la institución, ¿no? No sé, yo no podría asegurar eso. El jugador quiere continuar, la quiere pelear, la quiere luchar. Él entiende que incluso no es la forma de salir. Él lo dijo incluso abiertamente, te diría yo hace un mes aproximadamente, cuando hablaba, bueno, el otro día lo hizo post partido, pero básicamente para aclarar la situación, que él le entregó mucho a Colo-Colo, pero Colo-Colo le ha dado mucho a él, entonces él tiene el deseo de poder luchar, pelear esta posibilidad, tiene contrato por todo el 2026, entonces yo no veo tan fácil la negociación para que pueda dejar el Estadio Monumental. Insisto, es un momento complejo el que vive él, obviamente no está cómodo por todo lo que está atravesando en esta relación con el técnico Fernando Ortiz, pero yo no podría asegurar que finalmente va a dejar el Estadio Monumental. De hecho, a mí me siguen sosteniendo que él por el momento no tiene nada, no tiene ninguna oferta, no tiene ningún equipo donde jugar, y él quiere seguir el Estadio Monumental, quiero decir. ¿En qué momento los representantes se la clavaron al ángulo a los dirigentes, sobre todo a los equipos grandes, con estos contratos a los jugadores que tienen de 34, 35 para arriba, que si completan una determinada cantidad de minutos o de partidos, se renueva automáticamente? Eso es un golazo al ángulo, porque... Y no es culpa de los representantes. Y para los dos lados, porque no, también claro, es perverso pero desde el punto de vista de técnicos que a lo mejor van a frenar poner a jugadores. Claro, pero es un problema de los dirigentes. Si no tienen culpa los representantes, ellos lo proponen, es un golazo al ángulo, se la clavaron. Pero, o sea, si un jugador tiene 35 años, evalúa manualmente. De 34, 35 para arriba se evalúa anualmente, porque si no, te quedas con jugadores que terminan siendo caros y que por una cuestión lógica, en la medida que van aumentando esa edad, va decreciendo su rendimiento, les duele más, tienen más lesiones, al final les termina doliendo todo, la recuperación es distinta. Tomate, usted ya dijo que 50 y 50, pero del entorno de Ortiz, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que ha podido reportear? ¿Se sienten más adentro que afuera? ¿Es tan categórico como la pronta que nos comparte Rodrigo Hernández aquí en la mesa? A mí me dicen que él se siente dentro del proyecto por todo esto que ha ocurrido en las horas posteriores al partido ante Audax Italiano. Conversación con el gerente deportivo José Daniel Morón, planificación, charla con algunos jugadores, eso, el plan de trabajo para los jugadores que parten de vacaciones. Entonces, son luces que entienden en el entorno del técnico de Colo-Colo que va a continuar, más allá que, obviamente, acá me dicen, esto es muy dinámico. De repente, el sol para Aníbal Mossi, para el directorio, no sale y no hay vuelta atrás, y bueno, esto se va a tener que resolver el día de mañana, 4 de la tarde, una reunión importantísima en blanco y negro. Con este panorama en Colo-Colo, entonces será urgente, será más necesario la salida de los rescatables, me imagino, ¿no? Lucas Cepeda en este mercado de pases, Vicente Pizarro, uno de ellos al menos. ¿En términos financieros, dices tú? Dale, Rodrigo. Sí, o sea, para ordenar la casa, sí. O sea, si ustedes dicen que están mal las cosas. No, lo que yo digo ahora es que una cosa es la expectativa del jugador, y el jugador obviamente va a querer ir donde pueda brillar y donde pueda tener una plataforma internacional que Colo-Colo no se la va a brindar. Pero lo que hemos dicho acá, esta ventana de transferencia es bastante chica, es muy acotada. Entonces, claro, para efectos de, no sé, del fútbol sudamericano podría, ¿y qué plaza, a dónde tú hoy día puedes mirar? Eventualmente Argentina, pero en el mercado europeo está mucho más limitado, digamos. Y está limitado porque también esto es un sistema. El hecho que nosotros, como fútbol, estemos fuera de los últimos 3 mundiales, te deja fuera. Claro. O sea, con las actuaciones a nivel internacional, por ejemplo, el jugador que se valorizó por lo que hizo en la Copa Sudamericana fue Asadi. Pero el grueso de nuestros jugadores, por ejemplo, a Lucas Cepeda, el primer semestre ya le queda lejos, que fue el semestre donde él pudo haber ido al exterior. Hoy día esta campaña lo arrastra, y es lógico porque forma parte del equipo, pero es difícil pensar en una transferencia en este momento de un jugador chileno a un mercado grande,
con esta circunstancia, porque al final haber salido último en la eliminatoria te arrastra, te liquida. Para ir cerrando, Tomate, ¿hay algún central que esté mirando Colo-Colo? Bruno Cabrera. Sí, es un nombre que hace algunas semanas, de hecho lo veníamos complementando acá también en ADN, pero bueno, o sea, lo de Catalán gusta y bastante, ya al técnico Fernando Ortiz, pero yo insisto, yo creo que acá, lo decía también Rodrigo, ¿no? En cuanto a la planificación con el técnico, estos nombres ya están en la gerencia deportiva, ya se está negociando, a Cabrera en este caso el jugador de Coquimbo Unido, es verdad, es un jugador que seduce, que gusta bastante, me parece que el precio podría jugarle algo en contra. Ahora, en el caso de Colo-Colo para tratar de negociar, entendiendo que las arcas del cuadro del Cacique en el tema económico claramente están muy venido a la baja. Ahora, Tomate, hagamos el siguiente ejercicio. Bruno Cabrera pertenece a Coquimbo. Sí. Para que Bruno Cabrera llegue a Colo-Colo, tienen que pagar el pase. ¿Sí? ¿Qué jugador de Colo-Colo quiere Coquimbo? Cristian Zavala. Ahí podría ser una negociación. Hay unas, claro. A propósito de Zavala. Que hay. Sí, claro, perfectamente. Y es verdad, se podría dar perfectamente más plata. Esa negociación. Esta semana entiendo yo que se va a tener que avanzar y bastante en la situación de Cristian Zavala, si va a tener que retornar al Estadio Monumental o va a permanecer en Coquimbo. De hecho, el jugador sale de vacaciones. Tomate. Y si no me equivoco, el jugador, ya voy contigo, Grillo, si no me equivoco, Coquimbo retorna a los trabajos el 29, Colo-Colo el 3, y el jugador ya puso como fecha tope de su regreso el 28 para saber si finalmente tiene que retornar a Coquimbo para comenzar la pretemporada o derechamente ya es caso cerrado y tiene que volver a Colo-Colo porque todavía le queda un año más de contrato. Ahora, el jugador, ¿qué es lo que quiere? Quiere jugar Copa Libertadores sin duda. Te complemento, Alvarado, que él ya entregó el departamento en arriendo en la región de Coquimbo. Y el 3 se va a presentar en el Monumental. Bueno, es que tiene contrato, si no tiene otra. Si mientras no haya ninguna negociación, ningún avance, el jugador tiene que retornar sí o sí porque es jugador. Claro. Ahora, Cristian Zavala es jugador de Colo-Colo. Lo que pasa es que además para Coquimbo era insostenible el sueldo de Zavala. Sí. Porque Coquimbo durante la temporada, esta media temporada, le pagaba la mitad del sueldo. Y si le pagara el sueldo completo, pasaría a ser por lejos el jugador mejor pagado de todo el plantel. Y $10,000 por sobre Waterman, que es el mejor pagado, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque Coquimbo, obviamente ahora, y está un poco en línea con las pretensiones del Mono Sánchez, con quien han estado negociando y no han llegado a acuerdo, porque obviamente todos los jugadores de Coquimbo, en su lectura, ellos, su familia, los representantes, dicen, bueno, ahora sacamos 75 puntos. Claro, el minuto para que nos reajusten. Pero no es como, no sé, los funcionarios públicos o uno en la pega, ¿no? Que podrá optar a un 5, un 10% de... Si es que no. Acá los jugadores te quieren pegar el salto y te piden un 50% porque además, o más de ajuste salarial. La mayoría de esos jugadores de Coquimbo nunca hicieron plata grande. Exacto. Nunca hasta el Sienten momento. que es el momento. Bueno, con 75 puntos con la campaña que hicieron, ellos revisan, dice, bueno, el club va a recibir $3 millones, más las recaudaciones, subirá el valor de la camiseta, del sponsoreo, pero es una situación que ahí cuando se generan muchas veces las crisis de crecimiento en las instituciones, en todo ámbito, en este caso en el fútbol, pero lo que decía Leo, lo que hablaba Tomate, bueno, Cabrera, que se venía hablando hace rato, creo que puede ser muy plausible que pueda ocurrir eso. Bueno, más vigente que nunca, siempre pasa algo en el Monumental. Cristian Alvarado, mañana, ¿qué hora es esa reunión tan importante para saber del futuro de Colo-Colo? A las 4 horas de manera híbrida, obviamente eso quiere decir que algunos directores van a estar de manera presencial y otros conectados de manera telemática. 4 de la tarde, Estadio Monumental, Casa Alba, se reúne el directorio de Blanco y Negro donde se va a zanjar, se va a ratificar, continúa o no el técnico Fernando Ortiz y una lista importante de jugadores que terminan contrato, otros que tienen que buscar una salida, otros préstamos y bueno, todo eso mañana a las 4 de la tarde, directorio extraordinario en Blanco y Negro. Y solamente para recordar, lo escuchaste acá en ADN, Colo-Colo ya trabaja en el retorno de Damián Pizarro, negocia a esta hora con la gente de Udinese para ver si puede retornar en calidad de préstamo para que se pueda valorizar la temporada 2026 el joven atacante de 20 años Damián Pizarro.